Mi nombre es Irma Denop y tengo 26 años. Me mudo a Seattle en 2 semanas. Lo dijo de una manera que recordaba a alguien mencionando que cambiaba de gimnasio. Casual, tranquilo, casi aburrido, como si no acabara de lanzar una cerilla encendida en el centro de toda nuestra relación, por comida tailandesa sobrante, un lunes por la noche. Dejé mi tenedor y lo miré a través de nuestra pequeña mesa del comedor. ¿Qué? Mi novio, Caleb, no parecía nervioso. Esa fue la primera cosa que noté. Tampoco parecía culpable. Simplemente ensayado, controlado. Tengo una oferta de trabajo. Coordinadora de marketing en una startup tecnológica. $65,000 para empezar. Beneficios: paquete de acciones. La acepté esta mañana. Es una muy buena oportunidad. Hay una versión de esta historia en la que te cuento que lo vi venir. Que había señales, que me había estado preparando en silencio para algo así, pero no fue así. 2 días antes, había asistido a su graduación bajo el calor de Texas, sonreído en las fotos con sus padres, y pagué la cena en un asador donde brindamos por nuestro futuro. No por su futuro, sino por el nuestro. O al menos eso es lo que creí que estábamos celebrando. Tenía 26 años, era ingeniera de software en una empresa tecnológica de tamaño mediano en Austin, Texas, y ganaba un dinero decente para mi edad. Alrededor de $90,000 al año antes de bonos. Vivía de forma sencilla, pagaba mis facturas, creaba rutinas, creía en la constancia más que en el drama. Hasta esa noche se aclara la garganta del lunes, creía que estaba construyendo algo real con alguien. Ese alguien era Caleb Moreno, mi novio de 2 años, que acababa de graduarse de la UT Austin con un título en marketing para el que yo había ayudado a pagar de más de una manera. El contexto importa cuando intentas comprender cuán a fondo alguien puede usarte mientras aún te besa para despedirse por la mañana. El verano pasado, durante el desayuno, habíamos hablado del lado práctico de su último año entre clases, eventos de networking, solicitudes de prácticas, y su proyecto de fin de carrera. Mantener un trabajo a tiempo completo no tenía mucho sentido. Yo ya estaba establecida, ya ganaba lo suficiente como para que cubrirnos a ambos durante un tiempo pareciera manejable. No era exactamente romántico. Era una asociación. Así es como lo enmarqué en mi cabeza. Así que lo pagué todo. Nuestro alquiler del apartamento de 2 habitaciones en el sur de Austin, $1,500 al mes. Suministros comestibles, su seguro del coche, cenas ocasionales fuera. Pequeños gastos cotidianos que se multiplican en silencio cuando una persona está sosteniendo 2 vidas. No me quejo del apoyo en sí. Cuando amas a alguien, ayudas. Esa parte no fue la traición. La traición fue lo que él estaba haciendo mientras yo ayudaba. 8 meses antes, Caleb vino a mí en pánico por sus préstamos estudiantiles. Alrededor de $42,000 en préstamos federales. El periodo de gracia terminaba, el pago mensual rondaba los $500, y aún no tenía ingresos reales. Se veía destrozado cuando lo mencionó. Dijo que no sabía qué iba a hacer. Yo me encargo, le dije. Y lo hice. Configuré los pagos automáticos desde mi cuenta corriente. $500 cada mes en punto como un reloj, además del alquiler, además de todo lo demás. Lloró la primera vez que le dije que me encargaría de ello. Dijo que lo estaba salvando. Dijo que no sabía qué haría sin mí. Le creí. Creí que lo estaba ayudando a ambos. Habíamos hablado tantas veces de lo que vendría después de la graduación. Él encontraría algo en Austin. Finalmente dividiríamos los gastos a partes iguales. Quizás después de 1 año o 2, consideraríamos comprar una casa. No inmediatamente, no imprudentemente, solo eventualmente, lentamente, como adultos construyendo algo en lugar de interpretar la adultez en línea. Su graduación había sido el sábado, a mediados de mayo. Me tomé el día libre en el trabajo, aguanté 3 horas de sudor mientras llamaban los nombres bajo 95 grados de calor, y vitoreé cuando anunciaron a Caleb Moreno, como si mi cuerpo no hubiera estado financiando lentamente ese momento durante meses. Después llevé a él y a sus padres a cenar a Fleming's en el centro, el tipo de lugar con iluminación tenue, servilletas de tela y una carta de vinos que hace que la gente hable más bajo a su alrededor.
Todavía puedo recordar detalles estúpidos de esa cena. Su padre, Rafael, pidió el solomillo. Su madre, Elena, pidió salmón. Caleb se veía casi irreal con esa camisa azul abotonada, brillando con esa forma específica postgraduación que tienen las personas cuando todavía creen que el mundo está esperando para recompensarlos por su potencial. Brindamos por su éxito, por lo que vendría después. Rafael me estrechó la mano y me dijo que había sido buena para su hijo. Elena me abrazó en el aparcamiento y dijo que estaba agradecida de que Caleb tuviera a alguien tan estable y cariñoso a su lado. Pagué la cuenta sin pensarlo 2 veces. Alrededor de $300 con el vino y los postres, celebración, inversión, amor. Entonces llegó el lunes. Estábamos comiendo las sobras de comida tailandesa en el sofá, porque ninguno de los dos tenía ganas de cocinar. Caleb dejó su tenedor y dijo, «Necesito decirte algo». Su tono era incorrecto. Demasiado uniforme también. De acuerdo, dije. Tengo una oferta de trabajo. Una muy buena, de hecho. Coordinadora de marketing en una startup tecnológica en Seattle. Están haciendo un trabajo realmente innovador en tecnología sostenible. Gran equipo, enorme potencial de crecimiento. Me le quedé mirando. ¿Seattle? Sí. ¿Cuándo te entrevistaste? Vaciló el tiempo suficiente para que me diera cuenta de que la respuesta ya iba a ser mala. He estado hablando con ellos durante unas semanas. 3 rondas, todas virtuales. La oferta oficial llegó esta mañana. Algo en mí se tensó. ¿Te has estado entrevistando para trabajos en Seattle? No quería mencionarlo hasta que fuera real. Nunca hemos hablado de Seattle. Él cogió un fideo con el tenedor. Mirada hacia abajo ahora. Lo sé. Intenté mantener la calma. Vale, entonces hablemos de ello ahora. Seattle es caro. ¿Estás pensando en larga distancia? ¿Quieres que yo también busque allí? ¿O ya acepté? La habitación se quedó en silencio. Empiezo en 3 semanas, añadió. Yo también me mudo para poder instalarme. Dejé mi tenedor con cuidado porque de repente tenía miedo de que si me movía demasiado rápido, o gritaría o me reiría. ¿Aceptaste un trabajo a 1220 kilómetros de distancia sin hablar conmigo primero? Es una oportunidad increíble, Irma. Eso no es lo que dije. Finalmente me miró entonces, y había algo en su rostro que no reconocí. No era crueldad exactamente, algo más plano, más duro. Como si las partes más blandas de él hubieran sido deliberadamente omitidas de esta conversación. Tomé una decisión sobre mi carrera, dijo. Vivimos juntos. Llevamos 2 años juntos. Esto nos afecta a ambos. Soltó un suspiro y se echó hacia atrás como si yo estuviera demostrando un punto que él ya se había hecho a sí mismo en privado. Y esa, dijo, es exactamente la razón por la que no te lo dije antes. Me le quedé mirando. ¿Qué quieres decir con eso? Caleb suspiró como si yo estuviera haciendo esto más difícil de lo necesario. Significa que si te hubiera dicho que estaba buscando trabajo en Seattle, lo habrías convertido en una gran cosa emocional. Habrías intentado convencerme de que me quedara en Austin. Me habrías hecho sentir culpable antes incluso de saber si algo era real. Me quedé muy quieta. Lo extraño de la traición es que el primer corte duele, pero el segundo aclara. Lo primero que me había destrozado fue la mudanza. Lo segundo fue darme cuenta de que no me lo había ocultado porque estaba confundido. Me lo había ocultado porque mis sentimientos eran un inconveniente para su planificación. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Vaciló y yo vi el cálculo ocurrir en tiempo real. Mentir, desviar, minimizar o decir solo la verdad suficiente para sonar razonable. Se inclinó por la verdad, probablemente porque sintió que yo ya estaba haciendo las cuentas. Unos 6 meses, dijo. Empecé a solicitar en enero. 6 meses. Llevo pagando tus préstamos estudiantiles desde enero.
$500 al mes, cada mes, además del alquiler, la comida, los suministros y todo lo demás. Te he estado apoyando como si estuviéramos construyendo algo juntos, mientras tú construías en silencio una puerta de salida del estado y esperabas hasta que fuera seguro cruzarla. Llevas planeando irte 6 meses, dije lentamente. Y nunca pensaste en mencionarlo. No quería el drama antes de tener que lidiar con él, dijo con tanta naturalidad que por un segundo pensé que quizás lo había oído mal. ¿El drama? Repetí. Sí, dijo, inclinándose ahora hacia la irritación, como si la honestidad fuera finalmente más eficiente que fingir. Mira, sabía que reaccionarías así. Herida, molesta. Haciéndolo sobre nosotros en lugar de sobre mi carrera. Necesitaba mantener mis opciones abiertas. Mantener mis opciones abiertas. Esa frase cayó como una losa. No porque fuera vaga, sino porque no lo era. Me decía exactamente como me había visto durante meses. No como una compañera, no como alguien cuya vida estuviera ligada a la suya. Yo era una variable a gestionar, una fuente de resistencia a evitar, una persona de la que podía seguir beneficiándome mientras controlara la información. Me recosté en mi silla y hice la pregunta que ya se estaba formando en el momento en que admitió el plazo. El trabajo en la cafetería, dije. ¿Los turnos de fin de semana que has estado haciendo? ¿El que dijiste que era solo para dinero extra? ¿A dónde fue ese dinero? Sus ojos cayeron inmediatamente. Eso me lo dijo todo, pero seguí adelante. Has trabajado quizás 15 horas a la semana durante los últimos 4 meses, a unos $11 la hora. Después de impuestos, eso sigue siendo un par de miles. He estado pagando todas nuestras facturas. He estado pagando tus préstamos. Entonces, ¿a dónde fue tu dinero? No respondió de inmediato. Caleb tragó saliva. Lo ahorré. ¿Para qué? Miró su plato. Para la mudanza. Seattle es caro. Necesitaba un colchón. El primer mes de alquiler, la fianza, la instalación básica. No podía llegar allí sin dinero. Ahí estaba, la imagen completa. Mientras yo cubría todos los gastos compartidos y pagaba su deuda, él había estado acumulando dinero en secreto para un futuro que nunca tuvo la intención de compartir conmigo. No había estado sobreviviendo con mi ayuda. Había estado usando mi ayuda para facilitar su salida. Ya no era una novia en su mente. Era un mecanismo de financiación. Crucé las manos en mi regazo porque de repente no confiaba en que permanecieran firmes. Entonces déjame asegurarme de que entiendo esto, dije. Durante 6 meses, he estado solicitando trabajo solo en Seattle. Te has estado entrevistando en secreto. Aceptaste una oferta sin discutirla. Has estado ahorrando tu propio dinero para la mudanza mientras yo pagaba tu alquiler, tu comida, tu seguro y tus préstamos estudiantiles. Y me ocultaste todo esto porque pensaste que si lo supiera, podría dejar de financiarte. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Cuando lo dices así, suena mal. Me reí. De hecho, me reí una vez. Corta y aguda. ¿Cómo más se supone que lo diga? Se cruzó de brazos. No intentaba usarte. No, solo no quería que las cosas se complicaran antes de tener un plan sólido. ¿Quieres decir antes de estar a salvo? Eso no es justo. Le miré durante un largo momento y algo en mí empezó a enfriarse, pasando de la conmoción a algo mucho más peligroso. Claridad. El tipo de claridad que llega cuando todos los pequeños detalles confusos de repente encajan en una única estructura simple. Caleb, dije en voz baja. He gastado unos $18,000 apoyándote este año. $500 al mes en tus préstamos desde enero. Alquiler completo, suministros, comestibles, seguro, cenas, todo. Le sostuve la mirada. Y tu mayor preocupación era que si supiera la verdad, el dinero podría dejar de llegar. Se levantó entonces a la defensiva ahora, porque podía sentir que el marco moral se le escapaba. No te obligué a hacer nada de eso. No, dije, simplemente me dejaste hacerlo mientras ocultabas deliberadamente información que habría cambiado mi decisión. No mentí.
Levanté la vista hacia él. Mentiste por omisión durante medio año. Eso no es lo mismo. Lo es cuando duermes al lado de alguien cada noche y planeas un futuro en el que él no está. Se dio la vuelta frotándose la nuca, que siempre era su señal cuando sabía que estaba acorralado. No tengo que justificar mis decisiones de carrera ante ti. Yo también me levanté, pero más despacio. Tienes razón. Absolutamente tienes el derecho de tomar el trabajo que quieras, donde quieras. Tienes el derecho de mudarte a Seattle. Tienes el derecho de construir la vida que quieras. Se dio la vuelta, listo para aferrarse a esa frase como si fuera una tregua. Y yo, dije, tengo el derecho de dejar de financiar a alguien que ha estado planeando dejarme durante 6 meses. Todo su rostro cambió. ¿Qué? Saqué mi teléfono. Lo primero que abrí fue mi aplicación bancaria. Fui directamente a pagos automáticos. Encontré el etiquetado con su número de serie de préstamo estudiantil y lo cancelé mientras él se quedaba allí mirándome. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con la voz subiendo. Exactamente lo que dije. La confirmación de cancelación apareció en la pantalla. Le miré. Eres un adulto independiente tomando decisiones de carrera independientes, dije. Ya no me necesitas pagando tus facturas. Por un segundo Caleb se quedó allí mirándome como si la confirmación de la aplicación en mi teléfono fuera una especie de ilusión óptica. Luego su rostro pasó de la confusión a la indignación tan rápidamente que casi habría sido gracioso si no hubiera estado viviendo dentro del chiste. ¿Hablas en serio?, preguntó. No respondí con palabras. Abrí mi aplicación de tarjeta de crédito en su lugar y bloqueé la tarjeta suplementaria que le había dado hacía 6 meses para emergencias, cuando todavía creía que éramos un equipo. El pequeño control deslizante gris se volvió rojo. Tarjeta suspendida. Dio un paso hacia mí. Irma, espera. No. Soltó un fuerte suspiro. ¿De verdad estás haciendo esto ahora porque cogí un trabajo? Finalmente le miré. No lo estoy haciendo porque convertiste nuestra relación en una espera mientras construías en silencio una ruta de salida y te asegurabas de que yo siguiera pagando por ello. Estás exagerando esto enormemente. Eso casi me hizo sonreír. La gente siempre dice eso cuando la verdad es proporcionada y no les gusta su tamaño. No estoy exagerando nada, dije. Tú lo hiciste hace 6 meses. Yo solo estoy limpiando los restos. Su voz se agudizó. Necesito esas 2 semanas, Irma. No me mudo hasta dentro de 2 semanas. Ese no es mi problema. Se le cayó la boca. ¿Qué quieres decir con que ese no es tu problema? Quiero decir, dije, que si eras lo suficientemente organizado para entrevistarte en secreto, ahorrar dinero en secreto, aceptar un trabajo en secreto y planear una mudanza a nivel nacional en secreto, entonces eres lo suficientemente organizado para averiguar qué pasa a continuación sin mi apartamento y mi cuenta bancaria como amortiguador. Su expresión cambió de nuevo. Menos enfado ahora, más pánico. No puedo permitirme un hotel durante 2 semanas, dijo. No con el primer mes de alquiler y la fianza en Seattle y el pago del préstamo comenzando de nuevo. Ahí estaba. No puedo creer que esto nos esté pasando. No quiero perderte. Logística, flujo de caja, asignación de recursos. Incluso ahora me hablaba como si fuera una categoría de presupuesto que de repente había dejado de cooperar. Has tenido 6 meses para prepararte, dije. Tú mismo dijiste que construiste un colchón para Seattle. No porque mi novia fuera a echarme como una loca. Espetó. Me reí una vez, corta y sin alegría. ¿Tu novia? Esa es una forma interesante de hablar de alguien que claramente dejó de actuar como novio hace meses. Se pasó una mano por el pelo y cambió de táctica. Eso era lo bueno de él. Se adaptaba rápidamente cuando un ángulo emocional no funcionaba. Era bueno sonando razonable mientras intentaba arrastrarte de vuelta al papel que necesitaba que desempeñaras. Vale, dijo bajando la voz. Estás herida. Lo entiendo. Pero esto es extremo. No, esto es inmediato. Tú
Tú me estás castigando por ser ambicioso. Estoy retirando el apoyo a alguien que ocultó información porque sabía que ese apoyo dependía de la honestidad. No se trataba de honestidad. Se trataba de tiempo. Le miré fijamente. Esa frase de ahí, ya es exactamente la razón por la que esta conversación ha terminado. Él levantó las manos. Sabía que ibas a hacer de esto todo sobre ti. Pasé junto a él hacia el dormitorio. Eso pareció confundirlo más que nada. ¿Qué estás haciendo ahora? Empacando. Al principio pensó que estaba fanfarroneando. Pude notarlo. Se quedó en el umbral mientras sacaba un bolso de viaje vacío del armario y empezaba a doblar sus camisas en él con el mismo enfoque distante que uso cuando necesito resolver algo en el trabajo sin dejar que la emoción corrompa la secuencia. Vamos, dijo. Para. Seguí doblando. Irma. Pasé a los cajones del tocador. Calcetines, ropa interior, ropa deportiva, la camiseta barata de graduación de la UT que había dejado colgada sobre la silla del escritorio. Esto es una locura, dijo. No, dije sin mirarlo. Esto es tardío. Volvió a intentar con el enfado. No puedo creer que seas tan mezquina por tu ego. Esa palabra, ego, era tan reveladora que casi le agradecí por ella, porque en su versión de los hechos, la verdadera herida aquí no era el engaño. Era que yo no lo estaba absorbiendo con suficiente calma. Esto no tiene nada que ver con el ego, dije cerrando a medias la cremallera de la bolsa y cogiendo otra. Querías libertad de la rendición de cuentas mientras seguías teniendo acceso a mi apoyo. Eso nunca iba a durar. Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta como si de repente estuviera demasiado cansado para estar de pie correctamente. 2 años y esto es lo que hace falta para que me eches. Me detuve y me giré hacia él entonces, porque esa afirmación merecía contacto visual. No, dije, tú terminaste esta relación hace 6 meses cuando empezaste a planear una vida que no me incluía y te aseguraste de que no me enterara hasta que estuviste listo para irte. Yo solo me niego a financiar el epílogo. Eso le golpeó. Vi cómo aterrizaba. Por primera vez esa noche lágrimas reales se acumularon en sus ojos, no la frustración performativa de antes. Parecía más cercana a la angustia genuina, lo que la hacía peor de alguna manera, no mejor, porque significaba que a algún nivel realmente se había convencido a sí mismo de que esto podía ser manejado, de que podía dejarme y seguir siendo resguardado por mí durante la incómoda superposición. Iba a decírtelo, dijo, y cuando vaciló, esa fue suficiente respuesta. Fui al baño y empaqué sus artículos de tocador, cepillo de dientes, maquinilla de afeitar, lentillas, el estúpido perfume de cedro que le compré la Navidad pasada porque dijo que nunca había tenido algo lo suficientemente bonito como para usarlo solo porque sí. Desenchufé su cargador de la pared junto a la cama, cogí su portátil y la pila de cuadernos del escritorio, agarré los libros de texto que no había vuelto a abrir desde que terminaron los exámenes finales. Me siguió de habitación en habitación, alternando entre suplicar y acusar. Eres fría. Y no soy clara. Eres desalmada. No he terminado. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen. No, dije llevando una caja a la sala de estar. Si esto fuera un crimen, habría un proceso más útil para recuperar mi dinero. Eso le silenció por un segundo. La sala de estar se sentía extrañamente fácil después de eso. Sus libros de la estantería, sus auriculares, la foto enmarcada de nuestro viaje a San Antonio que había estado junto al televisor durante 1 año y medio. La miré un segundo demasiado, antes de dejar la boca abajo en la caja. No porque me sintiera sentimental, sino porque estaba intentando comprender cuántas mentiras caben dentro de una sola foto sonriente. Para medianoche su coche estaba cargado. 4 cajas, 2 maletas, 3 bolsas. Los restos físicos de 2 años reducidos a lo que cabía en un Honda Civic. Se quedó de pie junto a la puerta sosteniendo la última caja, con los ojos rojos, la voz destrozada, y todavía intentando una última negociación. Puedo pagarte, dijo. Eventualmente solo necesito un poco de tiempo. Le entregué el cúter que había usado para aplanar cajas de envío antes en la semana y finalmente lo miré como a un extraño. Si fuiste lo suficientemente inteligente para planear una estrategia de salida durante 6 meses, dije,
eres lo suficientemente inteligente para averiguar las próximas 2 semanas por tu cuenta. Entonces abrí la puerta. Se quedó allí un segundo de más. Como si pensara que me ablandaría en el último momento. No lo hice. Salió. Cerré la puerta, giré la cerradura y en el silencio que siguió, no me sentí devastada. Sentí la quietud limpia y exacta de un mal sistema que finalmente se apagaba. Lo más extraño fue lo rápido que mejoró mi vida una vez que se fue. No de una manera cinematográfica de montaje triunfal. Nada explotó de alegría de la noche a la mañana, pero el apartamento se volvió más silencioso. Mi cuenta bancaria dejó de sangrar. Podía respirar en mi propia casa sin sentir que estaba financiando involuntariamente el futuro secreto de otra persona. 2 semanas después de que Caleb se fuera, me senté una noche con una cerveza y una hoja de cálculo e hice los cálculos. Ese fue el momento en que me golpeó de lleno. Sin sus pagos de préstamos estudiantiles, sin cargar con casi todo el alquiler, suministros, comestibles, seguro, y todos los extras suaves e invisibles que vienen con el apoyo a otro adulto que lo llama una temporada difícil. Estaba ahorrando cerca de $2.200 al mes. 2.200. Dinero que había estado desapareciendo en la transición de otra persona mientras yo me seguía diciendo a mí misma que el amor significaba flexibilidad y sacrificio. Resulta que cuando dejas de subsidiar la traición, tu presupuesto mejora drásticamente. Así que empecé a reconstruir. No imprudentemente, no emocionalmente, metódicamente. De la manera en que se repara una casa después de descubrir que parte de los cimientos estaban podridos. Compré un escritorio de verdad para mi oficina en casa en lugar del barato que habíamos estado fingiendo que no se tambaleaba. Reemplacé el colchón que quería actualizar desde hacía casi un año. Compré una mesa de cocina decente en lugar de vivir con la que tenía la pata rota que habíamos estado apuntalando con libros viejos porque, de alguna manera, nunca había espacio en el presupuesto mientras yo pagaba sus préstamos. Cada compra se sentía pequeña en el papel, pero emocionalmente cada una era un pequeño trozo de territorio recuperado. Hice un viaje de fin de semana a Colorado con algunas compañeras de trabajo, algo a lo que habría dicho que no antes porque no era el momento adecuado financieramente. Hicimos senderismo en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, nos alojamos en un hotel decente, comimos sin dividir cada cheque como si estuviéramos racionando nuestra propia existencia, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de cuánto de mi ancho de banda mental había estado ocupado en mantener cómodo a Caleb. Al final del 3er mes, tenía más ahorros de los que había tenido en 2 años. Seattle, por lo que supe a través de amigos en común, no le estaba yendo tan bien. $65.000 había sonado impresionante cuando lo anunció sobre las obras de comida tailandesa en Austin. En Seattle apenas daba para mucho. Un estudio en un barrio decente se comía la mitad de su sueldo. Añade los pagos de préstamos estudiantiles, comida, transporte y todas esas pequeñas sorpresas divertidas que vienen con la reubicación. Y de repente su increíble oportunidad tenía matemáticas adjuntas que no había respetado realmente. 3 meses después de que se fuera, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que había eliminado, pero que todavía reconocí al instante. Hola, sé que las cosas terminaron mal, pero he estado pensando mucho en ti. Echo de menos nuestras conversaciones. Echo de menos Austin. Echo de menos lo que teníamos. Seattle ha sido genial para mi carrera, pero es solitario. Me encantaría reconectar si estás abierta a ello. Estaba en mi sala de estar cuando llegó, descalza, con una pierna echada sobre el brazo del sofá, mirando la nueva mesa de centro que finalmente había comprado para reemplazar la que habíamos estado cuidando durante 2 años de quizás el próximo mes. El mensaje era tan transparente que casi me insultaba más que el engaño original. No, lo siento. No manejé esto terriblemente mal. No te usé. Solo echo de menos nuestras conversaciones. Seattle es solitario. Me encantaría reconectar. Lo dejé allí un día. No para ser cruel, sino para asegurarme de responder desde la claridad en lugar de la irritación. Luego respondí con exactamente una línea. Estoy bien. Espero que Seattle esté funcionando. Cuídate. Una semana después, volvió a enviar un mensaje de texto. Esta vez, la máscara se deslizó un poco. Seattle era más caro de lo que esperaba.
Los préstamos estudiantiles eran un poco brutales. Había calculado mal algunas cosas y no estaba seguro de cómo iba a pagar el alquiler el próximo mes. Nunca pidió dinero directamente, pero se apoyó en los bordes de la idea como un hombre golpeando un cristal, probando si el antiguo punto de acceso seguía allí. Leí el mensaje mientras transfería otros $2.000 a mis ahorros. No respondí. El tercer mensaje llegó 2 semanas después, más largo, más emocional. Había estado bajo mucho estrés. Dijo que cometió errores. No había apreciado completamente lo que tenía en Austin, lo que yo había hecho por él. ¿Podríamos hablar? ¿Hablar realmente de dónde salieron mal las cosas? Estaba en una cafetería cuando llegó ese mensaje en una cita. Su nombre era Nolan. Inteligente, divertido, trabajaba como gestor de proyectos en una startup local. Y lo más importante, estaba sentado frente a mí teniendo una conversación real en lugar de construir en silencio un futuro en el que yo no estaba. Nos estábamos riendo de algo pequeño. El tipo de momento compartido fácil que no parece dramático desde fuera, pero que se siente milagroso cuando has pasado demasiado tiempo ajustándote a la deshonestidad. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo, leí el mensaje. Luego volví a mirar a Nolan y algo en mí se asentó. Bloqueé el número de Caleb en ese mismo instante. No porque estuviera enfadada. Esa parte se había enfriado meses antes. No porque quisiera venganza. Él ya estaba viviendo las consecuencias de sus propios cálculos. Lo bloqueé porque algunos sistemas no necesitan permanecer en línea una vez que entiendes exactamente cómo fallaron. Nolan notó el cambio en mi rostro y preguntó, ¿todo bien? Guardé mi teléfono y sonreí. Sí, todo bien. Y lo decía en serio porque para entonces entendía algo para lo que no tenía suficiente lenguaje esa noche de lunes. Caleb no me extrañaba como una persona extraña a su pareja. Extrañaba la versión de su vida que era más fácil porque yo estaba en ella pagando cosas a las que él ya no tenía acceso. Y una vez que ves eso claramente, el silencio deja de sentirse frío. Empieza a sentirse como paz. Esto es lo que aprendí, y he tenido meses ahora para pensarlo sin el ruido del desamor desdibujando los bordes. No puedes construir un futuro con alguien que está redactando en secreto uno diferente. Puedes amarlo. Puedes apoyarlo. Puedes creer en su ambición. Llevarlo a través de una temporada difícil. Decirte a ti misma que el sacrificio es temporal porque un día el peso se compartirá. Pero si no te están incluyendo en la vida que están construyendo. Si solo eres útil mientras el dinero fluye y la logística es fácil, entonces no eres una compañera. Eres infraestructura, un puente, un patrocinador. Y los patrocinadores, por definición, son temporales. Eso es lo que Caleb quería de mí al final. No amor, no colaboración, ni siquiera una honestidad emocional real. Quería la libertad de tomar decisiones privadas mientras seguía teniendo acceso público a mi apoyo. Quería autonomía sin consecuencias, independencia con una red de seguridad, la capacidad de preparar en secreto su salida mientras seguía comiendo comida que yo pagaba, viviendo en una casa que yo financiaba, y enviándome sus préstamos como un problema que se suponía que debía absorber porque me importaba. No funciona así. La libertad es un paquete completo. Si quieres tomar decisiones individuales, asumes consecuencias individuales. Si quieres irte, no puedes facturar a otra persona la transición. Si pasas 6 meses planeando un futuro que me excluye, no puedes actuar sorprendido cuando dejo de financiar la partida. Algunos amigos en común pensaron que fui dura. La noticia corrió, por supuesto. Siempre lo hace. Algunas personas de la clase de graduación de Caleb, algunos conocidos mutuos, incluso un par de compañeros de trabajo que solo conocían el esquema de la historia dijeron que debería haberlo manejado con más compasión, que echarlo con 2 semanas de antelación fue cruel, que cancelar los pagos de los préstamos inmediatamente fue frío. Que todo el mundo comete errores, quizás. Pero aquí está la cosa sobre esa palabra, error. Un error es olvidar mencionar algo una vez. Un error es un mal momento. Un error es impulsivo. Lo que Caleb hizo fue estructurado, sostenido, estratégico. No ocultó accidentalmente 6 meses de solicitudes, entrevistas, ahorros y planificación.
No aceptó accidentalmente un trabajo sin decírmelo. Deliberadamente preservó una versión de la realidad que lo beneficiaba financieramente hasta que ya no la necesitó. Eso no es un error. Eso es arquitectura. Y una vez que vi la arquitectura, no hubo vuelta atrás a fingir que el daño fue accidental. ¿Volvería a tomar la misma decisión en un abrir y cerrar de ojos? Lo único que cambiaría es cuanto antes empezaría a hacer mejores preguntas. Dejaría de confundir generosidad con sabiduría. Dejaría de asumir que un lenguaje compartido significaba planes compartidos. Prestaría más atención a cada momento en que alguien pidiera una asociación mientras ocultaba en silencio la verdad necesaria para una. Pero así es como funciona la traición. Por lo general, no entiendes su diseño hasta que la estructura finalmente se agrieta y estás mirando el interior. Ya no pienso mucho en Caleb. Se ha convertido menos en una herida y más en una etiqueta de advertencia. Un recordatorio de nunca subsidiar el futuro de alguien si en realidad no estoy en el plano. Un recordatorio de que la honestidad no es una característica opcional en una relación. Un recordatorio de que el apoyo debe ir en ambas direcciones o se convierte en dependencia disfrazada de devoción. El condominio está en camino para la primavera ahora. Todavía se siente bien decirlo. La mujer que una vez gastó $18,000 ayudando a alguien a irse en silencio está ahora poniendo dinero para sus propias paredes, sus propios suelos, su propia puerta principal. Mis ahorros están sanos. Mi trabajo es bueno. Mi apartamento se siente pacífico en lugar de provisional. Nolan y yo todavía nos vemos despacio, honestamente. Sin grandes promesas, sin lenguaje inflado, sin hablar de un futuro falso, solo transparencia, constancia y el tipo de verdad pequeña y confiable que se siente casi lujosa después de lo que he superado. Por último, he oído que Caleb se mudó de vuelta a Texas, no a Austin, a un lugar más pequeño, más barato con un trabajo diferente, todavía lidiando con los préstamos. No sé si alguna vez comprendió realmente lo que perdió cuando trató una relación como una estrategia financiera. Quizás lo entendió la primera vez que llegó el alquiler y no había nadie que hiciera que los números cuadrasen discretamente detrás de escena. Quizás no. De cualquier manera, esa ecuación ya no me pertenece. Y eso es de lo que más estoy agradecida. Él obtuvo exactamente lo que dijo que quería. Independencia a libertad, impulso profesional, una ruptura limpia hacia la vida que había elegido. Simplemente no entendió que la independencia significa cargar con tu propio peso y la libertad significa perder el acceso a lo que dejas atrás. Eso no es castigo. Son matemáticas. Y siempre he sido buena en matemáticas.